Ok, entonces en la clase pasada iniciamos el tema de distribuciones de frecuencias. Vimos distribuciones de frecuencias para variables cualitativas, en donde calculamos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, la cual se puede expresar en términos de proporciones, como en este caso, en términos de valores de 0 a 1, o en términos de porcentajes, ¿verdad? Como lo hicimos en el caso de la distribución de frecuencia de la edad. Estas dos variables, carrera y sexo, son variables cualitativas, nominales. Entonces solamente calculamos las frecuencias simples, absoluta y relativa. No aplica el cálculo de las frecuencias acumuladas. ¿Por qué? Porque si yo voy acumulando aquí, no sé si recuerdan la interpretación que hacíamos, ¿verdad? Estas son las simples. Este 56%, por ejemplo, en la edad, significa que el 56% de los estudiantes tiene 20 años o menos de 20 años, ¿verdad? Entonces, aquí en una variable cualitativa no tiene sentido, ¿verdad? El cálculo de la frecuencia acumulada, porque como voy a decir aquí, no sé, el 50% tiene ingeniería de alimentos o menos de ingeniería de alimentos, ¿verdad? No, como que no aplica aquí. Entonces no se calcula el cálculo, no se calcula las frecuencias acumuladas, no se realiza el cálculo de las frecuencias acumuladas para variables cualitativas. Para las cuantitativas sí, y en este caso hacemos la absoluta y la relativa, ¿verdad? Y acumulada a menos de, en donde el cálculo lo realizamos de arriba hacia abajo, menos de, y en la más de vamos al revés, de abajo hacia arriba, vamos haciendo el cálculo. Ok, hicimos la variable edad, hicimos la variable número de hermanos. Y después, al puro final, les mostré aquí cómo hacer la frecuencia relativa simple y después las acumuladas a menos de, ingresando la misma variable aquí en sumatoria de valores para hacer estos cálculos de manera automática con el programa, ¿verdad? La frecuencia acumulada más de, si la tienen que calcular ustedes. Entonces voy a quitar esta variable, la variable número de hermanos, y voy a trabajar con la variable número de créditos que tienen matriculados. Entonces vean que hay bastantes valores, tiene diferentes valores, ¿verdad? No todos están acumulados como en uno mismo. Entonces paso la variable créditos, ya quité la variable número de hermanos, la paso para filas, y a donde dice sumatoria de valores también paso la misma variable, verifico donde dice resumir campo de valor por recuento o conteo o cuenta. Entonces si ustedes ven la distribución de frecuencias absoluta, ¿verdad? Que esto lo genera Excel a través de la tabla dinámica, como que la mayoría se concentra aquí. Pero vean que a diferencia del número de hermanos de esta variable, esta tenía solamente 5, 6, 7 categorías, ¿verdad? Esta tiene más de 7, ¿verdad? Vean, todas estas, tenemos hasta aquí 17 categorías. Entonces, bueno, esta variable sería bonito como agruparla, ¿verdad? En clases o categorías. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo la agrupamos? Vean que va desde 4 créditos hasta 26 créditos. Y la mayoría se ubica por aquí, ¿verdad? Los 14, 16, digamos que por aquí está como ubicada la mayoría, que son 17 de 40. Ustedes son 40, 41, por ahí. ¿Qué se les ocurre? ¿Quién me ayuda a hacer una agrupación? ¿Cómo la agrupamos? Vean los datos que tiene esta variable, va de 4 hasta 26. Entonces lo que quiero es formar categorías, ¿verdad? Como agrupar los datos en clases o categorías. Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos que yo lo quiero hacer de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20.
La variable que estamos analizando es cantidad de créditos matriculados. Entonces, el mínimo de créditos matriculados que tiene una persona de este curso son 4 créditos y el máximo son 26 créditos. Entonces, la pregunta, de nuevo, es ¿qué hacemos para agrupar estos valores? 4, 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta 26. ¿Cómo lo hacemos? De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5. ¿Qué se les ocurre? De 10 en 10, de 15 en 15. Profe, no sé si tal vez sea mucho, pero podría ser como menores a 10, de 10 a 20 y mayores a 20. Ok, hagamos No sé si esto la abarca mucho. agrupación. Vamos a hacer esa propuesta de Angie. Entonces, ya tenemos la variable créditos. Tienen que estar posicionados dentro de la tabla dinámica y específicamente dentro de los valores que queremos agrupar. Entonces, arriba en el menú hay se habilitan unas nuevas opciones ahí que dice analizar y diseño. Entonces, vamos a donde dice analizar y ahí aparece una opción que se llama grupo o agrupar y ahí seleccionamos la que dice crear grupo de selección. Profe, Sí. ¿cómo hizo que le apareciera? Ay, perdón. Profe, es que no me está sirviendo Excel, ni siquiera me deja cerrarlo. Ni siquiera la dejo cerrarlo. Sí, le doy X como para no guardarlo ni nada y me sale como... Se le pegó. Bueno, trate ahí de cerrarlo con, si no con Alt F4, le ayuda ahí también, o con Control Alt Delete y cierra el proceso por la tarea. Es que ni eso me deja. Y si no la reinicia a la fuerza, como dicen. Ok. Sí. Profe, Profe, hay que perdón. seleccionar algo para escoger algo de lo del grupo. Es que a mí me sale como transparente. Entonces no sé si es porque hay que seleccionar algo o qué. Ajá, entonces tienen que estar posicionados dentro de la tabla dinámica, específicamente dentro de los valores de la variable, cualquier valor, nada más posicionados ahí en algún valor de la variable, para que se habilite este menú de herramientas de tabla dinámica. Entonces ahí buscamos donde dice analizar, a veces dice agrupar o grupo, en mi caso, no sé si les aparece alguna otra traducción o algún otro nombre para ese comando. Y ahí buscamos la que dice crear grupo de selección. Ahí en crear grupo dice comenzar en 4, terminar en 26. Eso es el valor mínimo y el valor máximo. Y Excel dice, bueno, agrupémoslas de 1 en 1. Es decir, no se va a hacer ninguna agrupación, ¿verdad? Porque son estos datos que tenemos aquí. Entonces, nos había dicho Angie, de 10 en 10 era, ¿verdad? Sí, se me ocurría, pero no sé si esos Ok. valores abarcan mucho. Ok, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una primera prueba, ¿verdad? Entonces Angie dice que lo hagamos de 10 en 10. Entonces, donde dice por, lo que vamos a definir aquí en Excel es el intervalo de la clase, ¿verdad? El tamaño de cada clase. ¿Cuántos valores vamos a incluir en cada clase? Entonces ahí le decimos 10 y lo agrupamos. Entonces dice que de 4 a 13 créditos hay 13 personas, de 14 a 23 hay 24 personas y de 24 a 33 hay 4 personas. ¿A los demás les parece bien esa agrupación? ¿Y si lo hacemos de 5 en 5 para que haya más grupos? Ok, ajá. Ok, cuando uno hace una primera agrupación de los datos, la idea es que no hayan tan pocas categorías, de manera que los datos queden muy agrupados en una o dos categorías, como es este caso, ¿verdad? Aquí está agrupado la mayoría de las personas, más de la mitad, y aquí, bueno, la otra mitad, y esta quedó como un poquillo vacía, ¿verdad? Que quedaron 4 personas. Entonces vamos a hacerle caso a, ¿quién dijo Andrea? No me acuerdo. Verónica. Sí. Sí. Andrea. Sí, yo. Okay. Andrea, entonces vamos a hacerla de 5 en 5. Entonces lo mismo, ¿verdad? En analizar grupo, en vez de 10, pongámosle 5. Y le damos a aceptar. Pues vean que ahí hay un poco más de categorías
¿verdad? Y están como los datos más distribuidos, excepto en esta categoría, ¿verdad? Que ya no se puede desagregar más, porque ya ahí es donde se centran la mayoría de los estudiantes, entre 14 y 18 créditos. Pero vean que las otras sí quedaron, bueno, con 5, con 8, con 22, con 2 o con 4. Cuando los datos se alejan mucho de la mayoría, vamos a ver, voy a quitar la selección, voy a darle aquí desagrupar. Vean que en la agrupación, la última, no sé si la tienen por ahí, que habían 22 personas entre 14 y 18, ¿verdad? Que es este grupo. Pero vean aquí, si ustedes se fijan cuántas personas hay al puro final, ¿verdad? Con más de 18 créditos matriculados, y con 21 hay una persona, 23 hay una, 25 hay una, y 26 hay 3. De igual forma, bueno, aquí digamos que 18 es como, por decir algo, el límite, ¿verdad? Y ya las últimas categorías tienen muy pocos estudiantes. Pero hacia arriba, digamos, a los datos menores, si yo me fijo, por ejemplo, en 9 créditos o 10 créditos, que tal vez la compañera Angie nos había mencionado al inicio, que le hiciéramos de 10 en 10, vean que menos de 10 también hay poquitas personas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos estos grupos, ¿verdad? Crear grupo, y le dijimos que de 5 en 5, también podemos establecer los límites, el límite inferior y el límite superior, para que no empiece en el menor y termine en el último, sino que nosotros lo forzamos, digamos, o lo que vamos a hacer son lo que se llaman clases abiertas. Entonces, donde dice terminar en 26, dijimos que en 18 estaba la mayoría, ¿verdad? Entonces voy a decirle que a partir de 19 ya termine ahí, ¿verdad? Los grupos. Entonces vean lo que hace cuando cambia ese último límite. Ustedes lo tienen aquí. ¿Alguien me puede indicar cuál era las últimas categorías? De 19 a 23 eran 2 personas y de 24 a 28, 4. Ok. Entonces vean que aquí lo que le estoy diciendo es que más de 19 lo agrupe en una sola clase y ahí metió, digamos, ese grupo. Entonces, repito ahí el procedimiento de lo que hicimos, ¿verdad? Posicionados aquí en los datos que quiero agrupar, grupo, crear grupo de selección. Aquí, si lo marco automático, entonces Excel lo que hace es empezar en el menor, terminar en el mayor, y el por es el intervalo de clase, ¿verdad? Entonces, así era como lo teníamos. Y lo que hice fue crear una clase abierta para agrupar esos últimos, ¿verdad? Que no quedaran así en dos categorías, distanciados, sino que los cierro incluso en 18, ¿verdad? 18, 19, y ahí me quedan de 19 y más esas últimas 6 personas. ¿Hasta aquí alguna duda? A esta variable que acabamos de trabajar, habría que hacerle el mismo tratamiento que le hicimos con respecto a la clase anterior, ¿verdad? Entonces, calcular las frecuencias relativas, absolutas y relativas, acumuladas menos D y más D, ¿verdad? Pero ya teniendo la variable así en clases o en categorías. Voy a ponerles un momentito la presentación. Es que me fui a la práctica de un solo y no les puse la teoría. Ok, aquí en la presentación nosotros habíamos hecho la distribución de frecuencias, la última era número de hermanos. Esos son mis hermanos, los que están ahí en la foto, mi hermano y mi hermana. Ok, para las variables continuas, calculamos ahí lo que son las frecuencias acumuladas, absolutas, relativas, acumuladas más D y menos D, igual como lo hicimos para las discretas. Pero además calculamos otros datos que son importantes para las variables continuas. Entonces, hacemos lo que son los límites dados. Es decir, esta clasificación que acabamos de hacer para la variable cantidad de créditos matriculados, que dijimos de 4 a
¿Alguien me dice los límites de 4 a 9? A 8, profe. ¿Y el otro? De 9 a 13, de 14 a 19. Y el otro que tengo es de mayor de 19. Pero no me acuerdo cuáles eran. Ok, entonces esas categorías o esas clasificación que acabamos de hacer, que me acaba de dar la compañera Lisa, de 4 a 8 es una clase y eso es lo que se llama límite dado, ¿verdad? Estoy agrupando todos los valores, la cantidad de créditos matriculados en esa primera clase que agrupa aquellas personas que tienen 4 créditos, 5 créditos, 6 créditos, 7 créditos y 8 créditos matriculados. Entonces dijimos que el tamaño de la clase era de 5, ¿cierto? ¿Verdad? El donde pusimos el por, esa es la amplitud de la clase o el tamaño de la clase, dijimos que era de 5. Entonces estamos incluyendo el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Para que tengan cuidado, ¿verdad? Que si ustedes restan 8 menos 4, da 4 y no 5, ¿verdad? Pero estoy incluyendo 5 valores. Esa es la amplitud de la clase. Ahora, las variables continuas, por la definición que habíamos dado al inicio, que son los tipos de variables, todos los valores están pegados, ¿verdad? A diferencia de las discretas, que hay un hueco o un espacio entre cada valor, en las continuas los valores están pegados. Entonces yo tengo que calcular lo que se conoce como límites reales. Los límites reales lo que me van a dar es la clasificación de los datos de manera continua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza de la variable es así, es continua. Si los datos son enteros, ¿verdad? Si los valores continuos están redondeados y no tienen decimales, para calcular los límites reales, yo lo que tengo que hacer es restar 0.5 al límite dado inferior y sumar 0.5 al límite dado superior. También puedo calcular el punto medio, que es como decir el promedio, que es el valor que está en medio de, ¿verdad? El valor que está entre el límite real inferior y el límite real superior. Entonces los sumamos, los dividimos entre 2 y vemos cuál es el valor que está en medio. Y lo que les mencioné ahora, las clases abiertas, que se utilizan cuando hay valores extremos, altos o bajos, y se ubican al final o al inicio de una distribución de frecuencias. Entonces, para nosotros establecer el número de clases o la amplitud de la clase, que fue lo que yo les pregunté, Angie nos dijo, bueno, hagámoslas de 10 en 10, ¿verdad? Entonces, claro, uno siempre se da un primer valor y lo que hace es probar. Entonces, nosotros definimos ese intervalo de clase, ese valor que nos dio Angie, que nos dijo, bueno, hagámoslas de 10 en 10, ok. Entonces, eso es el intervalo de clase. Hay una formulita de cálculo para determinar el número de clases o el intervalo de clases, ¿verdad? Que es esta, que determina primero la amplitud general. Bueno, ordenamos los datos de mayor a menor. Hacemos la resta de la mayor observación menos la menor observación. Eso lo que me va a decir es la distancia o el rango o el recorrido que existe, ¿verdad? Entre la mayor y la menor. Y luego indicamos el número de clases o el intervalo de cada clase. A partir de ahí, entonces despejamos el otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el valor que me dio Angie, que me dijo 10 como intervalo de clase, si ustedes despejan aquí, ¿verdad? Cuando lo hicimos de 10 nos quedaron 3 clases, ¿cierto? Que nos quedó como de 10 a 13, algo así, ¿verdad? De 14 a 23. Y de 24 en adelante. No sé si recuerdan la primera agrupación que hicimos, de 10 en 10 nos quedaron 3 clases. Entonces yo puedo definir el intervalo de clase o puedo definir el número de clases y despejo la otra, ¿verdad? Entonces si yo defino el intervalo de clase, hago el rango entre el intervalo de clase y eso me va a dar el número de clases. Son 3 en el primer ejemplo que hicimos. En el segundo ejemplo nos quedaron 5 clases de tamaño 5. Perdón, y en el último ejemplo que hicimos, nos quedaron 4 clases porque hicimos una clase abierta para agrupar los últimos valores. Entonces, bueno, esta formulita, cuando el resultado da un número entero, entonces hay que redondearlo. Y cuando los datos tienen decimales, entonces redondeamos
al decimal más próximo. Ok, aquí hay unos datos de lo que son la estatura de 15 estudiantes. No sé, tal vez podemos hacer el ejercicio de una vez en Excel. En las discretas yo puedo hacer categorías, ¿verdad? No calculo los límites reales porque no son variables continuas, pero sí puedo hacer clases o categorías. Digamos, en esta número de hermanos yo puedo hacer de 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5. Creo que en el caso de este grupo llegaba hasta 8, si mal no recuerdo, ¿verdad? 8 hermanos. Entonces yo puedo hacer clases de 2, ¿verdad? De 1 en 1, de 2 en 2. Puedo agrupar los datos y establecer los límites dados. Lo único que no se calcula en las discretas son los reales, ¿verdad? Y se trata de evitar calcular clases abiertas porque si no conocemos el límite superior o inferior, ¿verdad? No podemos calcular el punto medio y no podemos hacer algún otro tipo de análisis posteriores, gráficos o otros cálculos, medidas de posición o variabilidad, si no tenemos estos límites, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, perdón, se tratan de evitar las clases abiertas. Estas se utilizan solamente si existen valores extremos, ¿verdad? Aquí el valor extremo de la cantidad de créditos matriculados en el año que teníamos, creo que el máximo era 26, si mal no recuerdo, ¿verdad? Alguien que llevaba 20, bueno, habían 3 personas, ni siquiera había una, habían 3 estudiantes que llevan 26 créditos. ¿Cómo hacen? No sé, pero bueno. Digamos que haya alguien que lleve 35 créditos, entonces, ¿qué pasa? Que la última persona no sé, la que más créditos lleva 26 y después hay alguien que se le ocurrió matricular un montón de cosas y tiene 35 créditos. Entonces, de 26 a 35 tendríamos que hacer un montón de clases, ¿verdad? Y para que no nos queden clases intermedias vacías, entonces hacemos lo que hicimos ahora, que lo cerramos y dijimos, bueno, no, en 19, cerrémoslo en 19 y a partir de ahí agrupe todo lo demás, ¿verdad? Entonces, lo mismo, si hubiera un valor como muy extremo, en realidad esta distribución no se prestaba tanto para hacer clases abiertas, pero si hubiera un valor muy extremo que se aleja mucho de la mayoría, para no tener clases intermedias vacías, utilizamos lo que se llaman las clases abiertas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces ahí tenemos 15 datos de lo que es la estatura, ¿verdad? Se entrevistaron a 15 personas y cada una fue respondiendo, ¿verdad? El dato de la estatura. Entonces, según la teoría, ¿verdad? Porque en realidad en la práctica se hace como inicié. Uno tiene los datos, ve cómo se distribuyen, empieza a probar, como nos dio el primer dato Angie o Andrea, ¿verdad? Entonces de 10 en 10, o qué tal de 5 en 5, o qué tal de 7 en 7, ¿verdad? Entonces eso es lo que uno hace, como probar. Pero bueno, hagámoslo como dice la teoría. Entonces, ¿qué hacemos primero? Ordenamos los datos de mayor a menor, ¿verdad? Entonces, paso 1, ordenamos. Entonces, para ordenar los datos, ¿verdad? Entonces los selecciono. Y aquí donde dice ordenar y filtrar, le doy orden personalizado. Y ahí le digo que ordene por estatura, de menor a mayor. Listo. Están ordenados. Paso 2, calcular el rango, es decir, la distancia, rango, recorrido o amplitud general. Este tiene como varios nombres, rango, recorrido o amplitud general. Y se define como la distancia entre la mayor y la menor observación. Entonces, como ya están ordenados, voy a restar la mayor menos la menor. Eso me da 28. Paso 3. Puedo definir el número de clases que quiero o el tamaño que quiero para cada clase.
número de clases, o lo que más comúnmente se hace es el intervalo de cada clase, o la amplitud de cada clase. Entonces, a ver, ¿a quién se le ocurre de qué tamaño hacemos cada clase? Ese dato lo define el investigador siempre. En el caso de ustedes se les daría, ¿verdad? Bueno, haga, no sé, 5 clases, ¿verdad? O haga clases de tamaño 7, por ejemplo. O de tamaño 6, o de tamaño 10, o de tamaño 20, o de 50, o de 100 en 100. ¿Qué hacemos? A 5 centímetros, tal vez. 5. Sí, tal vez. Entonces 5 en 5 dice Henry. Entonces dice la formulita que tenemos que hacer el intervalo de clase, el intervalo a la amplitud general, perdón, entre el intervalo de las clases que dijimos que es de tamaño 5. Entonces esto lo que nos da es la cantidad de clases. Dice que hay 5.6 clases, es decir, eso redondeado nos van a salir aproximadamente 6 clases de tamaño 5, que fue lo que nos indicó Henry. Profe, Sí, disculpe, ¿cómo sacó ese 5.6? Perdón. ese lo saqué dividiendo 28, que era el Ajá, rango de la amplitud general, entre el intervalo de la clase, que lo definió Henry. listo, gracias. Bien. Sí, lo dejamos así, ¿les parece? 6 clases de tamaño 5. Sí, profe, está bien. Ok, entonces vamos con los límites dados. Entonces, dice que el primer valor es 151, 51, 52, 53, 54, 55. ¿Verdad? 5 valores. El otro, 156 hasta 60. 61, 65, 66, 70, 71, 75, 76, 80. 2, 4, 6. 6 clases. 2, 4, 6 clases. Ven que el valor mayor es 179, aquí me quedó 180, porque aquí están redondeados los datos, ¿verdad? Perdón, voy a ponerlas en 2 columnas para cuando haga los límites me sea más fácil. Estos son entonces los límites dados. Este es el límite inferior, límite dado inferior, y este es el límite dado superior. Ahora vamos a hacer la distribución de frecuencias. Entonces, hay que contar cuántos valores hay de 1.51 a 1.55. ¿Verdad? Luego de 1.56 a 1.60. Hay uno. De 1.61 a 1.65 hay 2. De 1.66 a 1.70 y hay 2. De 71 a 75 hay 3. Y aquí hay 2. Es ahí, ¿verdad? Voy a sumar. Tengo la frecuencia absoluta, frecuencia simple absoluta. Eso es lo que ustedes harían a mano, ¿verdad? Estoy explicando el procedimiento de cómo lo hacíamos antes en pizarra, ordenábamos los datos, contamos cuántos valores hay en cada categoría, etc. ¿verdad?
¿Cuál es la facilidad ahora que ustedes ya tienen la herramienta, tienen Excel? Entonces, nada más hacen la tabla dinámica y ahí el programa les cuenta. Ponerle nombre a la hoja. Ok, entonces, bueno, y ahí todo lo demás. Entonces, hacemos la frecuencia relativa, simple. Tenemos los datos entre cada categoría. En términos de proporciones, es la frecuencia relativa. En términos porcentuales, multiplicaríamos eso por 100. Y después hacemos las acumuladas. Darle aquí un poquito de decimales. Frecuencia simple. Y aquí frecuencia acumulada. LT. LT relativo. Primero queda igual al primero. O al que tengo acumulado arriba, le sumo el que tengo al lado. En la acumulada menos D. Llego hasta antes del último valor. El último. Los totales, digamos que no cuentan. Y aquí copio la fórmula, que es la misma para los relativos. Un poquito más pequeño para que quepan ahí los otros cálculos. Voy a quitarle aquí los decimales. Y hacemos también la frecuencia acumulada más D. Esa la calculamos de abajo hacia arriba, entonces la primera queda igual a lo que tengo acumulado, le sumo lo que sigue en esa categoría, hago una, la copio y le quito decimales. Ok, entonces para el cálculo de los límites reales, lo que vamos a hacer, en este caso los datos de la estatura fueron redondeados al decimal más próximo, ¿verdad? Y tenemos entonces los datos en números enteros. Entonces cuando los datos están así ya redondeados al más próximo, para hacer el cálculo de los límites reales, lo que vamos a hacer es, el límite inferior le vamos a restar 0.5. Y al límite superior le vamos a sumar 0.5. Y eso con todos los valores. Entonces copien la formulita ahí para abajo. Entonces repito, al límite inferior, límite dado inferior, el resto 0.5. Y al límite dado superior le sumo 0.5. No sé si recuerdan cuando vimos el tema de distribuciones de frecuencias, que lo primero que dijimos es que la distribución de frecuencias tiene que cumplir con dos requisitos, ¿verdad? Dos características. Que todos los datos queden clasificados, eso significa que sean exhaustivos, ¿verdad? Tengo 15 datos, los 15 deben quedar clasificados, entonces que sean exhaustivos. Y además que sean mutuamente excluyentes, es decir, que un valor, ¿ya?, de estos no puede quedar clasificado en dos categorías. Entonces, los límites dados son los que cumplen con esas dos categorías. Son exhaustivas, pero además son mutuamente excluyentes. Vean que aquí yo tengo 155, aquí paso 156. Aquí tengo 160, aquí paso 161. ¿Para qué hicimos este cálculo de los límites reales? Bueno, empezamos diciendo que la variable estatura es una variable continua, que redondeamos los datos al decimal entero más próximo, ¿verdad? Porque los datos están en números enteros. Entonces redondeamos los datos, que es de esta variable continua. Pero aquí, de 155 a 156, pareciera que hay un hueco, ¿verdad? Se parece a la definición que dimos de las variables discretas.
160, 161, digamos, hay un montón de valores que están entre 160 y 161, entre 165 y 166, ¿cierto? Hay un espacio, hay un hueco entre cada valor. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos los reales con esa formulita que acabamos de hacer, restándole 0.5 y sumándole 0.5. Y entonces ahora sí, los valores están continuos. Vean que el límite real superior de la primera clase se repite en el límite real inferior de la siguiente clase. El límite real superior de la segunda clase se repite en el límite real inferior de la tercera clase. Eso significa que los datos están continuos, ¿verdad? Que los valores están pegados. 155, 155. No hay un hueco, no hay un espacio entre cada valor. Entonces, para clasificar los datos de manera exhaustiva y mutuamente excluyente, utilizamos los límites dados. ¿Verdad? Estos que calculamos aquí para cumplir con el requisito de que sean excluyentes, ¿verdad? Pero para mostrar la verdadera naturaleza de la variable, tengo que calcular los límites reales, ¿verdad? Restando 0.5 y sumando 0.5 para que sean continuos, ¿verdad? Para no dejar huecos o espacios entre cada valor. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Los límites reales son los que más utilizo para cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer el cálculo de lo que son los puntos medios. Entonces, los puntos medios los calculo. El punto medio es el valor que está en medio de. ¿En medio de qué? En medio del límite real inferior y en medio del límite real superior. Entonces, si yo sumo estos dos límites, el inferior y el superior, y esta suma, ¿verdad? La voy a poner entre paréntesis, es el resultado de esa suma, lo divido entre 2, eso me da el punto medio, ¿verdad? Y me permite hacer interpretaciones también. Yo puedo decir que hay 5 estudiantes que tienen una estatura promedio de 153 centímetros. Entonces, repito, el punto medio lo calculo sumando el límite real inferior más el límite real superior y lo divido entre 2. Y aquí copio la fórmula hacia abajo. Y esa es una posible interpretación. Yo puedo decir que hay 2 estudiantes que miden en promedio 163. ¿Qué otros usos le podemos dar al límite real? ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a hacer clases de tamaño 5? ¿Verdad? Digamos que yo no sé y quiero determinar cuál es el intervalo de la clase. Profe, ¿cómo agregó más espacio? Aquí, inserté una columna. Marqué la columna, le di clic derecho, insertar. Y ahí agregué una columna y después lo que hice fue ampliar. Gracias. Bueno. Y para eliminarlo, entonces lo marcan y le dan a eliminar toda la columna, porque si marcan una celda, entonces les va a preguntar ahí cosas, ¿verdad? Que si quieren desplazar las celdas o que si quieren insertar o eliminar. Toda la fila, toda la columna. Bueno. Ok, entonces vamos a suponer que esto no lo tenemos y que ya nos dieron la distribución de frecuencias construida y nos dicen, determine el intervalo de la clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para determinar el intervalo de la clase, yo lo que tengo que hacer es restar el límite real superior menos el límite real inferior, ¿verdad? Dijimos que las clases eran de tamaño 5. Aquí hicimos el ejercicio en orden, ¿verdad? Por pasos, ordenamos los datos, calculamos el recorrido, después dimos el dato del intervalo de cada clase, después determinamos el número de clases y empezamos a construir la distribución de frecuencias. Pero si nos dieran la distribución ya lista, ¿verdad? A mí me dan esto, por ejemplo, me dan la distribución y me dicen
indique el intervalo de cada clase o determine el intervalo de cada clase, ¿verdad? ¿De cuánto es? Entonces tienen que tener cuidado porque si yo lo hago con los límites dados, ahí puedo cometer una equivocación, ¿verdad? Si yo resto 155 menos 151, ven que me da 4, ¿verdad? Entonces, siempre trabajar con los reales. Límite real superior menos límite real inferior. Y eso me da el intervalo de cada clase. Lo hago para todas las clases. Estas son clases del mismo tamaño, pero pueden haber clases desiguales. Pueden haber clases de diferente amplitud, ¿verdad? Diferente tamaño del intervalo. Cuando vayamos a hacer gráficos para variables continuas, vamos a utilizar los límites reales. Para histogramas, polígonos y ojivas. Profe, una preguntita, ¿verdad que intervalo es lo mismo que amplitud? Intervalo, amplitud, rango, recorrido, sí. Gracias. Bueno. ¿Alguna consulta más aquí en lo que son variables continuas? Entonces, para hacer tablas cruzadas o tablas, se le llama tablas de contingencia, tablas bivariadas, tablas de doble entrada. Lo que vamos a hacer es combinar dos variables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a repasar aquí las variables que teníamos, la distribución por sexo. Bueno, este grupo tiene un 80% de mujeres, ¿verdad? Las carreras, la mayoría dijimos que eran de medicina, nutrición, zootecnia, son como los primeros 3 lugares, y después tenemos estas otras, ¿verdad? Ingeniería, agronomía, farmacia y micro. Vimos la distribución de la edad, vimos la distribución de número de hermanos, y ahora la última tabla que acabamos de hacer, que no eran datos de ustedes, pero bueno, ahí hicimos el ejercicio para tener una variable continua y ver un poquitito de estos conceptos de límites reales, puntos medios, intervalos de clase, amplitud, clases abiertas, etc. Supongamos que yo quiero determinar, bueno, voy a dejar esta tabla que tenemos aquí, que era la de créditos, no sé si todos la tienen, espero que sí. Y vamos a ver quiénes matriculan más créditos, si los hombres o las mujeres, ¿verdad? ¿Qué les parece? Profe, yo le iba a decir que si al final de la clase me podía ayudar con esa, porque como no me sirvió la compu. Sí. Ok. Ahí la vemos. Entonces, aquí lo que quiero, aquí tengo solo una variable y todas estas que les acabo de repasar, ¿verdad? Sexo, carrera, edad, número de hermanos, es solamente una variable la que estoy trabajando. Entonces, lo que voy a hacer es meter una segunda variable. Ya tengo la variable ubicada en las filas, que es la variable crédito. Lo que quiero ver es la distribución de los créditos matriculados por sexo. Entonces, voy a pasar esta variable en columnas. La arrastran, digamos, la seleccionan y la pasan a donde dice columnas. Ok, entonces ahí tenemos la distribución absoluta de los estudiantes de esta clase por sexo. Bueno, como la mayoría son mujeres, obviamente ahí queda más recargada esas categorías, ¿verdad? La mayoría de los hombres están ubicados en la segunda, en la tercera categoría de 14 a 18 créditos, y la mayoría de las mujeres está también ubicados ahí en esa. Era como la más recargada, ¿verdad? Está como muy parejo, tanto el extremo inferior como el extremo superior, ¿verdad? De 4 a 8 hay 5 mujeres, de más de 19 créditos hay 5 mujeres. Pero bueno, ahí hay un valiente que matriculó más de 19 créditos. Ok, igual podemos ver la distribución por carrera, ¿verdad? Yo puedo quitar esta variable, sexo, y ver la distribución por carrera. Ver los valientes. Los de medicina, que son los que más matriculan, más créditos matriculan, ¿verdad? Hay nutrición también, que están en esa categoría de 14 a 18. Zootecnia también. Hay varios que están ahí en esa de 14 a 18. Y uno que otro que anda por ahí con un poquito menos créditos. Entonces, este es el uso que le damos a las tablas dinámicas, a las tablas cruzadas en este caso,
de tener dos variables, una variable ubicada en las filas, otra variable ubicada en las columnas. Voy a quitar esta y voy a dejar la variable sexo, que quede más chiquitita la tabla. Voy a copiarla, voy a insertar una hoja, inserten una hoja y voy a copiarla, y la pegamos por ahí en la C6 o por ahí para que nos dé chance de ponerle Word, título, lo que sea. Pegar valores. Recuerden que le damos pegado especial, valores o pegar valores. Entonces recuerden el proceso que hicimos, ¿verdad? En la clase pasada, dándole formato, calculando las frecuencias relativas, todo eso. Entonces, aquí solo tenemos las absolutas. Pues cantidad de créditos, créditos matriculados. Y esta es la variable sexo, hombres, mujeres, totales, ok. Ahí tenemos ya los absolutos. ¿Cómo calculamos los relativos? ¿Quién me ayuda a calcular los relativos? Pues sería el porcentaje, sería, por ejemplo, no sé, como el absoluto entre el total sería. Ajá. O sea, como- Digamos bueno, aquí es 0, digamos, no hay ningún hombre que matriculó entre 4 y 8, aquí hay 5. Entonces, bueno, este primero digamos que nos va a dar 0, pero este 5, por ejemplo, este de aquí, marco Ajá, en entonces azul, ¿cómo qué dividido entre qué? Díganme. yo diría el 5, ¿verdad? Ajá. Igual, o sea, entre Entre el 33 sería el total 33. general. 33 es el general. El total, sí. Sí. Ajá, sí, sí, exacto, 133. ¿Todos están de acuerdo? ¿Ustedes son 33? No, porque somos 41. 33 sería solo como los de esa columna. Las Exactamente. mujeres. Exacto. Ajá, entonces, Natalia, ¿qué hacemos? ¿Qué pongo aquí? Sería F12. 41, muy bien. Ok, y ese es el mismo total para todas. ¿Verdad? Entonces sí, calculo ahí porcentajes para esas, para estas y también para estas otras. Que calcule todo. Incluso si quieren ponerle porcentaje para que lo vean más claro, ¿verdad? Ahí podemos agregarle un decimal para diferenciar los absolutos de los relativos. Y entonces ahí está. Ese 5 mujeres que matricularon entre 4 y 8 créditos, se convierte en un 12%. ¿Alguien me puede ayudar a interpretar ese 12%? 12.2. Sería como del total de personas matriculadas en el curso, 12,2% corresponden a mujeres y que llevan de 4 a 8 créditos sí, matriculados. Exacto, muy bien. Ok, voy a poner la tabla aquí a la par. No, abajo. Para que quede más ordenado. Ahí. Ok, y voy a quitar estos valores. Ya calculamos uno de los porcentajes, que es el porcentaje con respecto al total general, ¿verdad? Ese cálculo que Henry estaba diciendo, que hacemos 5 entre 33. Entre 33. Que es un 15%. Lo podemos hacer. Ese cálculo estaría correcto. Profe, yo tal vez diría que sí es correcto siempre y cuando se especifica que se está hablando del total de mujeres exclusivamente. Ok, claro.
Exacto, entonces podemos calcular también el porcentaje por columnas. ¿Verdad? Voy dividiendo cada uno de los datos entre el total de esa columna, ¿verdad? Y ahí copio al final. Y si quieren en términos porcentuales, ¿verdad? Marcamos ahí el valor de porcentaje y le doy un decimal. Entonces, este mismo valor que tengo en azul, ¿verdad? Voy a ponerlo en anaranjado. Y entonces, ¿cómo interpretamos ese porcentaje que nos acaba de mencionar? El porcentaje de las columnas, ¿verdad? Sería. Que del total de mujeres de la clase, el 15,2% matriculó de 4 a 8 créditos. Exacto. Y podemos dividir este 5 entre este. Sí. Ujú. Bien, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos dividiendo este valor entre este. 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 La suma en realidad. Este. Ah, no cambié esto. Me está dando cosas raras. Aquí, este entre este. Que fijé el total y no. Lo que tengo que fijar es la columna y que varíe entre filas. Que ahora sí, porcentaje, aumento un decimal. Ok, este 5 entonces ahora se convirtió en, ¿cómo lo morado? Convirtió en 100. ¿Y cómo interpretamos ese 100%? Estoy interpretando este mismo signo, perdón, este mismo 5 que inicialmente era un 12%, después se convirtió en un 15% y ahora se convirtió en un 100%. Entonces, ¿cómo interpretamos ese 100%? Es el mismo 5, ¿verdad? Sería porcentaje de las filas. Sería del total de personas matriculadas que están llevando de 4 a 8 créditos, el 100% corresponde a mujeres. Ok, vean el cuidado que hay que tener cuando uno hace tablas cruzadas y hace porcentajes. Cuando nosotros vimos el tema de números relativos, yo les mencioné que no se calculan porcentajes con menos de 30 casos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos 40, ¿verdad? Entonces, de todo bien, aquí hicimos el 100%, base 40, 41, perdón, y hacemos las interpretaciones. Pero vean que aquí, bueno, aquí digamos que tengo 33, todavía con 30 puedo calcular porcentajes. Pero vean el peligro de calcular aquí porcentajes. Aquí eran solo 8 personas. Entonces, de las 8, el 62%, más de la mitad, que son 5 personas. Es decir, de los hombres, ¿verdad? El 100%, el 62% matriculó entre 14 y 18 créditos. Pero aquí, todavía con mucha más razón, son 5 personas. Este total por fila es de 5. Entonces vean que me da 100%. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Aquí de 8 personas,
el 75% y son 6. 25% corresponde a 2. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando los datos son muy pequeñitos. No es recomendable hacer porcentajes, ¿verdad? Con menos de 30 casos. Entonces es el mismo es el mismo valor, es el mismo 5 que tengo aquí, es el mismo valor absoluto. Pero vean cómo cambia, ¿verdad? 12, 15 y hasta 100. Pues por eso cuando uno lee alguna noticia y los datos están en porcentajes, bueno, ¿cuál es la base de cálculo para ese porcentaje? Siempre hay que cuestionarnos ahí sobre qué están haciendo ese porcentaje, ¿verdad? Ahora que acabamos de terminar el tema de números relativos, y yo les dije, bueno, numerador sobre denominador para poder hacer las interpretaciones, ¿verdad? Es que estamos dividiendo entre qué y tener cuidado con eso. No calcular porcentajes con menos de 30 casos, por lo menos 30 es lo que se recomienda. Ok, cuando ustedes llenaron el cuestionario, al puro final había una pregunta que decía, ¿cuáles tiempos de comida realiza? ¿Cierto? Y entonces venía para marcar, bueno, si hace el desayuno, la merienda de media mañana, el almuerzo, la cena, merienda de medianoche. No sé si lo recuerdan o no, bueno. Cuando uno diseña el cuestionario, uno indica, ¿verdad? En el tipo de preguntas, que esta pueden marcar varias opciones. Entonces es una pregunta de respuesta múltiple. A la hora de almacenar la información, uno lo que hace es que cada una de las categorías de respuesta de esa variable lo indica como una variable, ¿verdad? El programa aquí, al exportar los datos, porque yo lo hice en Forms, y ustedes también supongo que es una herramienta que van a utilizar para hacer el cuestionario, lo que hace es, para la variable comida, ¿verdad? Entonces pone comida 1, comida 2, comida 3, hasta 6, ¿verdad? Porque había la opción de hasta 6 tiempos de comida. Si ustedes se fijan, bueno, en este caso, esta primera persona, ¿verdad? No desayuna, ¿verdad? Solo hace merienda de media mañana, almuerzo y cena. La mayoría desayunan, ¿verdad? Pero vean que, por ejemplo, la persona 2 desayuna, hace merienda de la mañana, almuerza, etcétera, todos los otros tiempos. La persona 5 desayuna, pero no hace merienda de la mañana, almuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra almuerzo, por ejemplo, sí, aparece como segunda comida o a veces como tercera comida. O si alguien no desayuna ni hace merienda, aparece como primera comida incluso. Y al final de cuentas, ¿qué me interesa? Bueno, saber cuántos almuerzan, independientemente si lo hacen como primera comida, segunda comida o tercera comida, ¿cierto? Al final de cuentas, yo necesito contabilizar o agrupar de alguna manera, ¿verdad? Hacer la distribución de frecuencias de cuántos mencionaron almuerzo o cuántos mencionaron desayuno, etc. Entonces, hay una función en Excel, voy a poner aquí en la columna el nombre de la variable que quiero contabilizar. Por ejemplo, yo quiero ver cuántos marcaron desayuno. Entonces ahí voy a poner desayuno, está arriba, la columna. Y aquí voy a insertar una fórmula que se llama contar sí. Contar.sí. Bueno, no sé si el que ustedes están en español o en inglés, y si no en fórmulas, insertar función. Esa es una función matemática. Estadística. Es estadística. Bueno, es una función estadística, ni siquiera matemática. Y aquí entonces buscan esa función que dice contar.sí. Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces le doy a aceptar. Esa contar sí, vean que lo primero que tengo que indicar es el rango. Entonces el rango en donde va a contar es de la comida 1 a la comida 6. Y el criterio es desayuno. Eso es lo que va a contar. Como son palabras y no números, porque por lo general uno lo que cuenta son números, o el programa lo que cuenta son números. Entonces, cuando son palabras, tengo que poner comillas en esas palabras. Le voy a dar a aceptar. Entonces, efectivamente, la primera persona no desayuna, entonces tiene un 0.
Pero si yo copio la fórmula, la segunda persona debería tener un 1, porque sí, vean que aquí dice desayuno. Sí, efectivamente desayuno. Y ahí copio la fórmula para abajo. ¿Qué era lo que se ponía en la de rango? En rango marca de comida 1 a comida 6. De la K a la P, esas columnas. Y en la condición que vamos a establecer es desayuno. Entonces, si están pensando en hacer alguna pregunta de respuesta múltiple, para que sepan después todo el trabajo que conlleva, en este caso con Excel, hay programas que agrupan ahí esas 6 de un solo. Pero bueno, en este caso en Excel habría que hacerlo uno por uno. Entonces, vamos a usar esa función, contar.si, marcamos el rango, ponemos la condición y cuentan, ¿verdad? Copian la fórmula y al puro final, entonces aquí pueden hacer un total, ¿verdad? Total de desayunos. Entonces le damos sumatorio. Aquí en inicio, sumatoria de valores. Y entonces en total yo puedo obtener que 38 personas de las 41 que llenaron el cuestionario desayunan. Y este proceso lo tengo que repetir para todos los otros tiempos de comida. Entonces, por ejemplo, almuerzo, digamos que no me interesa merienda de la mañana, sino desayuno, almuerzo y cena, por decir algo. Deberíamos de hacerlo para todos, pero bueno. Pues puedo copiar la fórmula, pero le cambio la condición. Bueno, verifico el rango porque lo estoy copiando y pegando, entonces el rango es el mismo, de comida 1 a comida 6, pero en lugar de que diga desayuno, tiene que decir almuerzo. Bueno, la primera persona sí almuerza, pero yo creo que casi todas. Ahí copio Profe. hasta el final. Ah, bien, hay una persona que no almuerza. Sí, perdón. ¿A dónde fue que buscó las fórmulas? Perdón. En fórmulas, insertar función y dentro de las funciones estadísticas. Ahí hay una que se llama contar sí. Gracias. Mucho gusto. Entonces ahí en inicio contamos, qué vacilón, coincide desayuno y almuerzo. Sí. 3 personas. Profe, perdón, ¿cómo fue que puso el total? Con la sumatoria, con este símbolo de sumatoria, eso lo que hace es sumar. Y ahí ponemos el total. Entonces, este manejo de preguntas de respuesta múltiple no es que no se pueden hacer, sí se pueden hacer, nada más que el análisis que tienen que hacer para esta variable, que en realidad es una pregunta. Yo nada más les digo, ¿cuáles tiempos de comida realiza? Pero ¿qué pasa? Que la respuesta es múltiple. Entonces, el análisis que tienen que hacer es ir contando, ¿verdad? Para ese rango de categorías o de respuestas posibles que tiene esa variable, tienen que contar y establecer la categoría a contar, ¿verdad? Por lo general, uno cuando está codificando a mano con lapicero, no en Excel, uno hace esto que está haciendo el programa, pone con ceros las respuestas que no indicó esa persona y con un 1 las que sí indicó. Uno codifica con ceros y unos las variables de respuesta múltiple. Y al final lo que cuenta son los unos. Por ejemplo, en SPSS es más sencillo a la hora de hacer el procesamiento del análisis de la respuesta múltiple. O en R, o en Stata, o en SAS, o en algún otro paquete estadístico. Aquí en Excel tenemos que hacer eso. Hay que hacerlo así como a pie, ¿verdad? Como dicen. Profe, Sí. ¿puede volver a poner la fórmula de desayunos que que no está funcionando? Ajá. Desayuno, entonces le damos contar.sí. Ahí ponemos el rango de valores. Va de la K2 a la P2. Punto y coma, ¿verdad? Comillas y desayuno. Tienen que poner la palabra tal y como está. Con mayúsculas, con espacios, con tildes, tal y como está para que lo cuente. Si lo pusieron con minúscula y está con mayúscula, no lo va a contar.